En Colombia, 8 de la mañana y 4 minutos. Doctora Claudia Sandoval, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar, Fabio y el resto de las personas de este equipo de trabajo de Viva las Noticias. Usted es la exfuncionaria que tiene en líos al municipio, que tiene en jaque las finanzas del municipio de Cali. Haciendo un poco de historia y para resumir, usted trabajaba en la administración de Yomaro Rodríguez. ¿En qué cargo? En el cargo de asesora del despacho del alcalde. Y fue mal sacada. ¿Por qué fue mal sacada? Esto fue en el año 2001. Sin embargo, Aldemar, quiero hacer una precisión. Yo venía de ser trasladada a directora jurídica. En los gobiernos estuve de Rodrigo Guerrero Velasco, en el anterior gobierno de él y en el gobierno de Mauricio Guzmán Cuevas. Fui ratificada en ese cargo como directora jurídica y con posterioridad, al final del mandato de Mauricio Guzmán, fui trasladada al cargo de asesora del despacho del alcalde, traslado que fue obviamente realizado con solución de continuidad, sin solución de continuidad, esto es con todos los derechos adquiridos que yo tenía en ese momento como directora jurídica, que era un cargo de nivel directivo, al igual que el de asesora, que era de nivel asesor, pero obviamente con el mismo salario y con las mismas prestaciones de ley. En el año 2001, en enero, soy retirada en la alcaldía de Yomaro Rodríguez. Presento mi demanda de nulidad de acción de restablecimiento del derecho en consideración a que con quien me reemplazó no reunía los requisitos establecidos en la ley. Ello fue negado en el año 2009 en primera instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Apelé ante el Consejo de Estado y posteriormente en febrero del 2012 el Consejo de Estado consideró nulo el acto administrativo de retiro y por lo tanto ordenó el reintegro al cargo que yo venía ocupando de asesora o a otro de igual o superior categoría. Entiéndese categoría no solamente la denominación y el nivel al cual ese cargo ocupaba, sino específicamente a los salarios y prestaciones sociales o condiciones laborales en tema de salarios que yo tenía para el momento del 2001. Es decir, que la nulidad y el restablecimiento del derecho implicaba que las cosas debían quedar en su origen como estaban en el 2001 y para nada tenía que afectar modificaciones posteriores en la estructura o asignaciones salariales que tuviesen que ver después del 2001. ¿Por qué la saca Yomaro? ¿Qué aduce él? No, él no argumenta el acto de retiro. Esos actos usualmente no se fundamentan. Él lo hace bajo su facultad de libre nombramiento y remoción de remover y designar en dichos cargos a personas que considere deben entrar a su equipo de trabajo. Sin embargo, pese a que tenía la competencia para realizarlo, se presentó un error en que no se revisó la hoja de vida con quien me reemplazaron y el profesional que en ese momento ocupó mi cargo tenía escasamente un año, un mes y unos días de haberse graduado como profesional. Es decir, la norma establece que quien reemplaza a un funcionario que salga de la administración, así sea de libre nombramiento y remoción, debe tener iguales o superiores condiciones de acuerdo a su hoja de vida. Y de acuerdo sobre todo al perfil que se tenga en los manuales de funciones de cada entidad. En este caso, la ley establece como mínimo no solamente cumplir con la profesión de ese empleo, sino tener al menos 4 años de experiencia profesional relacionada en ese empleo. Como quiera que el señor con quien me reemplazaron solamente contaba con un año, un mes y algunos días de graduado, teniendo en cuenta el acta de grado, pues no se cumplía con ese requisito de orden legal y también con el requisito que establecía el manual de funciones del cargo de asesor.
Sobre esto que está hablando la doctora Claudia Sandoval Aldemar y la audiencia, sí que se cometen errores, ¿oyó? Muchas veces, basado en que de libre remoción no se revisa lo que usted dice, la hoja de vida, y sobre todo la experiencia específica y el manual de funciones. Entonces, muchas veces el retirado es porque no sabe sus derechos o no quiere armar un lío, porque dice, eso se me va mucho rato detrás de eso. Pero más de uno ha ganado esas demandas y hay algo allí que los administradores lo hacen, pagan rápido, pero en el caso suyo veo que se han demorado una eternidad. Bueno, sale el fallo, se ordena el reintegro, ya en la administración de Rodrigo Guerrero, ¿qué pasa en esa administración? ¿No la reintegra? En esa administración el fallo es notificado y la administración en mayo del 2012, cuando estaba el señor alcalde Rodrigo Guerrero, se demora hasta octubre del 2012 para producir el acto de reintegro. En consideración al jefe de la dirección jurídica para la época, el doctor Javier Mauricio Pachón, sí. Me reintegraron en un cargo, que si bien era cierto, era de igual denominación porque era asesor y del mismo nivel asesor, en el 2012 ese cargo ya tenía inferior salario al que yo devengaba en el 2001. Por lo tanto, una vez se me comunicó que me reintegrara, objeté dentro del término legal, esto es el 4 de octubre del 2012, para que se corrigiera este yerro jurídico, esta equivocación, esta violación a la sentencia del Consejo de Estado, en tanto que un funcionario cuando se ordena ser reintegrado, tiene que ser reintegrado en las mismas condiciones, no solamente de nominación del cargo como ellos lo han venido sosteniendo, o el nivel al cual pertenecía, sino sobre todo el salario que se devengaba para la época. Esto es protegido constitucionalmente por el artículo 53, en donde se establece que el trabajador no puede renunciar a los derechos laborales. Los derechos laborales son irrenunciables. Y que en caso de cualquier duda se le debe aplicar la norma más favorable al trabajador. Pues la administración municipal en cabeza del doctor Rodrigo Guerrero desconoció esta sentencia, desconoció la aplicación del principio constitucional y después de 4 de octubre del 2012, tan solo hasta el 22 de enero del 2013, vuelvo yo y reitero mi petición en donde me violaron el derecho de petición porque ya habían transcurrido muchos meses. Después, el 25 de enero del 2013, cuando les indico cuáles son las responsabilidades que se le está acarreando a la administración porque va corriendo muchos meses, se modifica el proyecto de decreto con el cual me han incorporado a mí. Esto lo hicieron en la administración del doctor Guerrero en cabeza del director administrativo para su época, el doctor Otoya. Corrige el error, proyectan un decreto en desarrollo administrativo como debe ser porque es la dependencia competente y deciden reintegrarme al cargo de directora jurídica. Se envía este decreto para la revisión del doctor Javier Mauricio Pachón, que en su momento era el director jurídico, y el señor engavetó, esa es la palabra. Engavetar el decreto, es guardar, esconder. El señor lo guardó, no le dio ningún trámite a ese proyecto de decreto. Y por el contrario, corrió a proyectar un concepto con fecha de diciembre del 2012, cuando yo lo fui a recibir, estábamos en febrero 3 del 2013. O sea, transcurrieron muchos meses para resolver, y en esa respuesta me dijeron que yo estaba bien reintegrada porque era el mismo cargo, con la misma denominación, el mismo nivel, pero para nada hacen referencia al salario, que era mi objeción. Ellos consideran que yo no acepté el cargo. Eso es mentira, eso no es cierto. En lo que aparece publicado en el periódico El País de este fin de semana dice que a usted le pagaron y la reintegraron, pero que usted no aceptó. Eso no es verdad, eso no es cierto. No aceptar no es lo mismo que objetar, no aceptar no es lo mismo que impugnar. Y yo impugné del 4 de octubre del 2012 hasta el 11 de febrero del 2013, tanto el decreto inicial como la respuesta del señor
Guerrero en su momento proyectada por Pachón. Claro, él tenía que engavetar el proyecto de decreto corrigiendo el error para poder atornillarse en su cargo, porque yo entraría a reemplazarlo a él y él quedaría por fuera del gabinete municipal. Tengo entendido que esa fue la causa por la cual él, de manera negligente y en omisión al ejercicio de sus funciones, no proyectó el decreto. Al decreto nunca se le dio concepto, el decreto nunca tuvo trámite. En consecuencia, pasados más de 29 meses de yo venir luchando para que me reintegrara en el cargo con el salario, yo nunca pedí en mi demanda que me reintegraran como secretaria de despacho, ni como directora jurídica, ni como directora administrativa, ni en un cargo del nivel ejecutivo. Yo solicitaba que me cumplieran con mi derecho, que me reconoció el Consejo de Estado y que lo materializaran reintegrándome con mi salario que yo tenía. Por eso tuve que presentar, después de 29 meses de ejecutoriar la sentencia del Consejo de Estado, el proceso ejecutivo, por obligación de hacer. Y después de un mandamiento ejecutivo por obligación de hacer, no de pago, como dice la publicación del País, no de pago de 1.000 millones de pesos, porque eso tampoco es cierto. Pero aquí y ahora lo voy a precisar. Aquí la publicación del periódico El País dice que la administración le ha pagado a Claudia Sandoval dineros por más de 2.600 millones de pesos por sacarla mal del cargo y espera otras 2 decisiones millonarias en segunda instancia. Es que la administración Guerrero, curiosamente, procede a hacer una liquidación de los salarios, prestaciones sociales y todos los gastos parafiscales, estampillas, retención en la fuente, etcétera, todo lo que implica, digamos, una nómina de un funcionario, ¿correcto? La seguridad social, el fondo de seguridad, la retención en la fuente, todo eso lo proyectan y curiosamente para esa liquidación tienen en cuenta el salario con el cual a mí me debían reintegrar. Pero para el reintegro en sí, no aplicaba. Entonces, en la liquidación sí tienen en cuenta el salario que yo contemplaba en el 2001 y que debían reintegrarme en el 2012. Esto es un salario similar a un secretario de despacho o director administrativo, que era el que yo tenía en el 2001. Para la liquidación sí tienen en cuenta eso, pero contradictoriamente, para el reintegro no. Entonces, eso fue lo que yo objeté. Y por tanto, en principio, el juez de primera instancia ejecutivo me da la razón. Me da la razón y libra mandamiento ejecutivo, pero no de pago de 1.000 millones de pesos, como dice el periódico, eso no es cierto. Libra mandamiento ejecutivo por obligación de hacer. Esto era el reintegro, que fue el ordenado como condena principal por el Consejo de Estado. Y como consecuencia de ello, obviamente, el pago de los salarios. Pero desde el momento en que realizaron la primera liquidación hasta el momento que se produzca el reintegro efectivo. Esto es, octubre del 2012 hasta la fecha que se produzca el DEMAR, porque yo vengo luchando por espacio de 15 años y no entiendo cuál es la causa o la razón para que el caso mío se haya demorado tanto y sin embargo en otros casos similares sí se haya pagado a tiempo. Bueno, la respuesta sería una, doctora Claudia, porque en el momento tal de que el gobierno municipal cumpla con esa sentencia judicial y le pague lo dejado por devengar, allí se estaría tipificando un delito. Y ese delito daría para que tanto el alcalde de aquel entonces, Rodrigo Guerrero, como su jefe jurídico, Javier Mauricio Pachón, tengan que entrar a pagar por una acción de repetición que se denominaría detrimento patrimonial. Eso no es lo que están de pronto ocultando y tratando de tapar en la administración de Mauricio Armitax. Mira, Aldemar, cuando sale la sentencia ejecutiva de agosto del año pasado, emitida por el Tribunal Contencioso, de la Sala del Tribunal Contencioso, porque esto no es una sentencia de un solo magistrado ni del ponente, las salas están conformadas por 3 magistrados. Yo solicito el cumplimiento al alcalde actual y el alcalde actual le da el trámite. Yo tengo los documentos que prueban que el alcalde actual estaba dando el trámite. 1, hicieron un comité jurídico y decidieron continuar para cumplir con la ejecución del fallo. Ordenaron la liquidación de los salarios y prestaciones sociales, los parafiscales, todo lo que implica un pago, en este caso a un funcionario.
que entre otras cosas no soy yo la única beneficiaria, ¿no? Porque hay otros beneficiarios como el SENA, el ICBF, etcétera. Ahí está metido entre ese monto que para nada lo desagrega el periódico El País. Pero ordenan la liquidación y a su vez solicitan hacer un estudio técnico del cargo en el cual me tienen que reintegrar. Y el estudio técnico del cargo, que obra como prueba en los procesos judiciales, entre ellos las 2 tutelas que hay con este caso, una mía y otra de la alcaldía. Dice el estudio técnico que revisado el caso, deben reintegrarme al cargo de secretaria de despacho o directora administrativa o jefe de oficina, porque para la época de los hechos yo devengaba ese salario. Entonces no son pruebas mías, no son interpretaciones mías. Aquí están los documentos, Aldemar, que se los puedo mostrar, como se los ofrecía al señor periodista que inició la investigación en la unidad investigativa del País y desafortunadamente o no tuvo tiempo o no quiso, pero están los documentos emanados de la administración municipal. Esto es del municipio, no son míos, son documentos probatorios que obraron en el proceso ejecutivo y que se valoró juiciosamente por parte del tribunal, en donde dicen que me tienen que reintegrar a un cargo de esos. Sin embargo, curiosamente, cuando ya el municipio, en esta administración del alcalde Armitage, está en el trámite de cumplir la tutela, curiosamente, el señor exalcalde de Cali, el doctor Rodrigo Guerrero, va a la alcaldía antecito de yo instaurar mi tutela, como lo voy a contar ahora. No sé con qué interés. Qué coincidencia. Seguramente muy preocupado, porque es que la sentencia ejecutiva del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle dice en su parte considerativa, antes de tomar la decisión, que no se entiende cómo la administración para esa época, es decir, la del doctor Rodrigo Guerrero y de Mauricio Javier Pachón, no dieron cumplimiento al fallo del Consejo de Estado, reintegrando a la señora Sandoval en el cargo, porque está probado que ello fue así, el cargo que me ofrecieron fue de inferior salario, y que ello acarrearía un detrimento patrimonial. Entonces, ¿eso qué implica? Que la administración actual tendrá, en el evento que se me reintegre y se me cancelen los dineros, que iniciar una acción de repetición de carácter obligatorio. Hoy en día las acciones de repetición son obligatorias, Aldemar. No era como antes, que usted tenía que demostrar el dolo. Ahora se presume el dolo y la culpa grave. En consecuencia, obvio, deben estar muy preocupados estos 2 exfuncionarios por la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, esto es la ejecutiva. Entonces, cuando yo me entero de estas circunstancias, pues instauré una acción de tutela para que se materializara mi derecho reconocido, no solamente en la sentencia ejecutiva, sino en la sentencia del Consejo de Estado, después de 2 procesos judiciales, casi por espacio de 15 años. Presento mi tutela, Aldemar, y una vez yo presento mi tutela, que la radiqué el 4 de noviembre del 2012, y para nada hace referencia a la nota del periódico El País sobre mi tutela, solamente un recuadrito donde habla de choque de trenes. Presento mi tutela el 4 de noviembre del 2012, fue abocada y notificada al municipio el 8 de noviembre del 2016, y el municipio, una vez conoce la notificación de esta tutela, inmediatamente presenta una tutela contra el tribunal para lograr dejar sin efecto mi sentencia. Es decir, la mía fue primero, cuando se le notifica al municipio, ellos corren y presentan la tutela de ellos. El 18 de noviembre del 2016 se dicta sentencia de primera instancia en la tutela que yo presenté contra el municipio, vuelvo y repito, para que se me garantizaran unos derechos que yo consideraba vulnerados, como es el acceso a la administración de justicia del debido proceso. Esto es que las autoridades públicas tienen la obligación de cumplir las sentencias judiciales. Las sentencias no son para interpretarlas, las sentencias no son para armar suspicacias alrededor de ellas en su cumplimiento. Las sentencias son de obligatorio cumplimiento. Y en esa oportunidad el juez de primera instancia dice que yo, como no demostré que existía un cargo de igual salario o igual categoría, entonces no, que tiene que demostrarse eso para que pueda yo argumentar la vulneración de mis derechos. Un argumento, digamos, flojo, con todo el respeto. Otra pachotada.
y yo impugno el 1 de diciembre del 2016 y el 31 de enero del 2017 de este año se profiere sentencia en segunda instancia. ¿A favor de? A favor mío. En donde entonces, ¿por qué el periódico del País dice que no? No, es que esta es la que el municipio instaura contra el Tribunal Contencioso. Esta es la que yo instauro contra el municipio para que se me reintegre por incumplimiento. Para nada habla el País de esta tutela. Y esta tutela mía tiene 2 instancias y está en firme. El 31 de enero del 2017, el juez de segunda instancia ordena mi reintegro, conforme a lo establecido en la sentencia del Consejo de Estado, y le da a la actual administración 15 días para que se cumpla esa sentencia, es decir, el reintegro. Y curiosamente, 4 días después sale la sentencia del Consejo de Estado de la tutela que instauró el municipio contra el Tribunal Administrativo para tumbarme el fallo mío ejecutivo. Curiosamente, 4 días después. Esta sentencia que instaura el Consejo de Estado contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle para dejar sin efecto la sentencia ejecutiva mía solamente es de primera instancia. Aclaro, yo ya la impugné, según las declaraciones del magistrado que hace parte de la sala que profirió la sentencia ejecutiva, parece que ellos también impugnaron, porque esta sentencia, con todo respeto, hace referencia a que el tribunal ordenó que a mí se me reintegrara un cargo de secretaria de despacho o director administrativo, y eso no es cierto. El Consejo de Estado no dijo eso. ¿Y qué sucede cuando hay un desacato a una orden judicial? Sobre todo una orden judicial de tutela. Una vez vencido el término que le da el juez constitucional de tutela en este caso al municipio, pues se instaura un desacato que puede llegar a generar hasta un arresto en el alcalde. En este momento el alcalde de Cali, Mauricio Armitax, está expuesto a una orden de ir a la cárcel por desacato a una tutela. Así es, Aldemar. Obviamente que los jurídicos de la administración municipal, los subjurídicos, argumentarán que como lograron suspender los efectos de la sentencia ejecutiva 4 días después, entonces pues él no tendría cómo reintegrarme. Pero yo recuerdo que las sentencias judiciales deben cumplirse, y cuando hay lugar a una tutela por origen de ellas, los jueces constitucionales son independientes y nada tiene que ver el rango de un juez de tutela frente al otro. Así en este caso, la tutela que interpuso el municipio contra el tribunal por la sentencia que se me expidió a mi favor, sea originaria o se haya estado en primera instancia por el Consejo de Estado, y en mi caso sea un juez del nivel del circuito de Cali. Pues bien, la Corte Constitucional ha dicho que mediante una acción de tutela se puede hacer cumplir una sentencia judicial y obligar a la nación a indemnizar y cancelar obligaciones laborales cuando es condenada por falla de la administración pública. Para el máximo Tribunal Constitucional, el cumplimiento de las sentencias es un derecho fundamental que se desprende del debido proceso y de una verdadera administración de justicia. Esto no lo está cumpliendo el municipio de Cali en su caso. Entonces, ¿por qué quieren hacerla parecer a usted como la funcionaria o exfuncionaria que tiene en jaque las finanzas del municipio? Es que ahí está lo maniqueo, Aldemar. Cuando hace valer sus derechos, entonces aparece como mala del paseo ante el manejo que le da un medio de comunicación. Es maniqueo, porque el derecho está allí y está ganado. Ahora bien, yo presumo que es por 2 razones. La primera es evitar la acción de repetición que la actual administración tiene la obligación de hacer frente a las personas, funcionarios públicos que incumplieron mi sentencia, tanto del Consejo de Estado en su oportunidad. Esto es el exdirector jurídico de la alcaldía, el doctor Javier Mauricio Pachón, quien le recomendó al anterior alcalde que yo estaba bien reintegrada y por lo tanto incumplieron la sentencia del Consejo de Estado. Ahora bien, Aldemar, esto fue obviamente hace ya muchos meses, y la sentencia del Consejo de Estado la sentencia del Tribunal Contencioso fue de agosto del 2017.
2016. Luego, pues hoy en día el municipio podría interponer la acción de repetición en el evento que me reintegren, pero no sé a qué patrimonio van a llegar. Al de Guerrero y al de y a Javier Mauricio Pachón. Sí, pero actualmente, después de agosto del 2016 a la fecha de que esto existe, pues nadie va a ser tan bobo de ¿Está tener pensando usted bienes a nombre de uno. Que se pueden haber ficticiado, pero eso sería también otro delito? Podría Porque ser. así lo consagra Podría ser, Aldemar. Yo no digo que se haya hecho, ¿no? Sino podría ser. Son conjeturas que uno en la llega. publicación del periódico El País dice: los magistrados de la Alta Corte avalaron algunas de las tesis del municipio, como que por el interés de la señora en obtener a partir del 2012 salarios, prestacionales e indemnizaciones, al tiempo que demanda en Cali exigiendo lo mismo en un periodo coincidente, deja entrever su desbordado interés de lucrarse a través de acciones judiciales del patrimonio estatal, porque nadie puede recibir más de una asignación del Tesoro Público. Eso no es cierto, Aldemar. Eso es una falsedad. Eso no lo consideró el Consejo de Estado al emitir la sentencia de primera instancia de tutela. No sé de dónde saca el periódico El País ese argumento, esa supuesta tesis, porque yo anoche revisé de manera muy cuidadosa la sentencia de primera instancia del Consejo de Estado, que aquí la tengo presente, Aldemar, y en ninguna parte de los apartes donde hace el análisis de este caso el Consejo de Estado hace referencia a ese supuesto argumento que acogió la Alta Corte, en este caso Consejo de Estado. Eso hace referencia a la transcripción que el Consejo de Estado en el acápite de antecedentes hace de lo que sostuvo el municipio en la acción de tutela. Quiero leer, por favor, dice el Consejo de Estado en la sentencia, en los antecedentes, donde habla de el quinto 3.3 del defecto sustantivo del supuesto defecto sustantivo de la sentencia del tribunal. Adicionalmente, sostuvo que, abre comillas, es incomprensible y extraño el apresurado interés de la señora Sandoval en obtener el pago eventual de una suma causada desde el año 2012 por salarios, prestaciones sociales, comillas, y al final, deja entrever, abre comillas, su desbordado interés en lucrarse a través de acciones judiciales de patrimonio estatal. Es lo que transcribe El País. Sí. Sin consideración y observancia de las normas constitucionales que restringen el recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Luego, quiero decir que esta aseveración del periódico El País de que los magistrados de la Alta Corte avalaron alguna de las tesis del municipio al referirse a que yo solamente tengo un interés en lucrarme con mis demandas judiciales contra el Estado, no es verdad. Esto no es cierto. Y yo reto al periódico El País para que me diga de dónde sacó esta afirmación. Eso no es cierto, eso falta la verdad. Y uno no puede pretender dar informaciones parciales a los ciudadanos caleños y a este país con informaciones falsas, inexactas, y fuera de eso seguramente o presuntamente acomodada, yo no sé con qué interés. Pero yo estoy demostrando aquí en este noticiero que en la sentencia no dice eso, no dice eso. Eso fue ni siquiera una tesis, sino una calumnia e injuria que en su oportunidad se presentó en la acción de tutela que el municipio instauró contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Y no solamente esa falsedad presenta el medio informativo, sino otras, Aldemar, otras que me parecen más graves. Porque al fin y al cabo yo sigo defendiendo mi tesis jurídica ante la segunda instancia del Consejo de Estado y acudiré a instancias internacionales. Porque me parece que si en este país o en este Estado de Derecho los ciudadanos no tenemos derecho a hacer materializar un derecho laboral reconocido judicialmente y garantizado bajo el principio de favorabilidad por la Constitución, apague y vámonos, Aldemar. Apague y vámonos. Aquí lo que se ha hecho ver, o al parecer, es como unas suspicacias que no sé cuál es el propósito. El propósito puede ser dos. Una,
evitar el cumplimiento de la tutela que yo ya gané y para nada habla el periódico El País de ella. Y otra es evitar la acción de repetición contra el exalcalde Rodrigo Guerrero y contra el director jurídico, que son los directos responsables del incumplimiento de dicha sentencia. Y lo está tapando esta administración. Y como consecuencia también se ve involucrado en un proceso judicial el alcalde, el actual, Norman. Pues Aldemar, esperemos lo que diga la segunda instancia del Consejo de Estado. Yo diría, yo no acostumbro a emitir juicios ni conceptos hasta tanto no tener los fallos judiciales. No quiero incurrir en los mismos errores de otros medios. ¿Por qué tratan de vincular algún tipo de relación entre Claudia Sandoval, la actual directora jurídica del municipio, Jimena Román, y el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle, el señor Valero? ¿Qué relación hay de amistad, de familiaridad o de algo más entre ustedes? Creo que son suspicacias para lograr confundir a los lectores, para lograr que con esas suspicacias, muy seguramente, que no lo creo que lo vayan a tener en cuenta, los consejeros de Estado al resolver y desatar la segunda instancia tengan en cuenta estas sandeces, porque son sandeces, son supuestos sobre los cuales uno no puede pretender que los operadores jurídicos que administran justicia en este país deben tenerla en cuenta o no para poder producir fallos judiciales. En este caso, la suspicacia no opera. El magistrado Óscar Valero fue ponente en primera instancia de mi acción de nulidad y restablecimiento del derecho y me negaron las pretensiones. Y en la demanda contra Emcali hacía parte de la sala y también negó las pretensiones. ¿Cómo puede decirse que entonces exista una cercanía conmigo presuntamente para favorecer un fallo, una sentencia judicial de ejecutiva que lo único que está haciendo es hacer cumplir un fallo de la sentencia del Consejo de Estado? Es que en un ejecutivo, señores y señoras, lo único que hace un operador jurídico es verificar si se cumplió o no la obligación de hacer. En este caso no se cumplió, porque es evidente por los documentos con los que probé que el municipio, el cargo que me ofreció, tenía menos salario que el que yo tenía en el 2001. Doctora Claudia, pero con sus acciones jurídicas, ¿tiene usted en jaque las finanzas del municipio? ¿Se quiebra el municipio de Cali por culpa suya? Para nada, Aldemar, para nada. El presupuesto del municipio es de miles y millones, de miles y miles de millones de pesos. Ahora, esto hace parte de unos gastos de funcionamiento y en ese caso son mis salarios, son los salarios míos. Con esos gastos de funcionamiento nada tienen que ver con otro tipo de inversiones, porque son gastos con destinación específica. Es como si yo hubiera transcurrido en el cargo hasta la fecha. ¿Habían dejado de invertir en la municipalidad? No, no han dejado de invertir. Era otro cargo más y un salario más que hace parte de los funcionarios del gobierno de los alcaldes. Doctora Claudia, esta mañana hablábamos aquí con Roosevelt Lugo, quien es el presidente de UCE, el sindicato de las empresas municipales de Cali en Cali, y él decía que la Unión Sindical. La Unión Sindical, él decía que el alcalde pues estaba colocando en riesgo y en peligro la vida de los trabajadores de Cali cuando decía que ganaban más de 9 millones de pesos. Con estas cifras que se han dado de lo que a usted le han pagado y lo que le van a pagar, pues también no corre riesgo su vida de que pronto haya sido extorsionada, secuestrada por tanta plata que va a ganar o que ha ganado. Aldemar, se lo manifesté en un derecho de petición que le envié al señor Diego Martínez Lloreda el viernes en la noche, quien a propósito se molestó y se incomodó muchísimo cuando lo llamé a solicitarle que tuviera en cuenta la situación de seguridad mía, de mi familia y de mis hijas. Y me dijo, no voy a quitar el monto, porque la nota sin monto no es nota. Ante dicha soberbia, le solicité que me diera el correo electrónico, porque no había podido enviar el derecho de petición al periódico El País por un medio que aparece en Google, y no logré que me lo diera. Entonces le pasé ese derecho de petición al WhatsApp de su teléfono celular. Y allí le digo que
solicito, no en un intento por entorpecer la publicación del informe, ni más faltaba. Así lo dice el periódico, que usted intentó. Ni de censurar la prensa, porque eso es contradictorio a lo que yo le digo de manera respetuosa en mi derecho de petición, que tengo profundo respeto por el ejercicio del periodismo investigativo, máxime cuando yo trabajé como asesora legal externa del país y justamente en la unidad investigativa, que lo que quería era que me protegieran estos derechos de seguridad. Única y exclusivamente, no evitar la publicación de este caso, que al parecer no es un caso de investigación profunda, sino un caso donde manifiesta una serie de suspicacias, elucubraciones sobre posibles cercanías con el magistrado ponente, lo cual es a todas luces muy injusto, con seres humanos que se dedican no solo a operar la justicia, a administrar la justicia, sino a servir a la ciudad, como es el caso de la doctora María Jimena Román, a quien también tengo que decir que no es verdad. Informe, yo de alcalde y la saco. No, Aldemar. Yo le pongo la carta a María Jimena. No, sería lo más injusto, porque la señora María Jimena Román no es cierto, como lo dice el periódico El País, que ella proyectó, abro comillas, el pago de la exasesora cuando estuvo en desarrollo administrativo. También fue compañera de Claudia Sandoval en Cali. No es verdad, Aldemar, que la doctora María Jimena Román haya proyectado el pago de la liquidación de mi salario y prestaciones sociales. Eso no es cierto, se falta la verdad, porque quien proyectó la liquidación de la sentencia fue la Oficina de Nómina y el Área de Seguridad Social. Y la resolución por medio de la cual se reconoce y ordena pagar los salarios, prestaciones, seguridad social para fiscales, fondos de solidaridad, etcétera, fue proyectada y revisada por 7 profesionales de las áreas de prestaciones y salarios, de nómina, de seguridad social y de la subdirección de recursos humanos, entre los cuales no aparece la doctora María Jimena. Ese acto administrativo lo tengo aquí, fue parte de mi prueba en la demanda ejecutiva. Esto no es cierto. Esto no es justo con la doctora María Jimena. Ella no tuvo nada que ver con la proyección de pago de mis salarios. Para nada. Entonces, ¿cómo así? Ven con suspicacia también que funcionarios de la administración Guerrero hablan de la supuesta cercanía, no solamente con la doctora María Jimena, sino con el doctor Valero. ¿Por qué no dicen cuáles son funcionarios? ¿Cuáles? ¿Los del doctor Guerrero? Claro, los del doctor Guerrero, que también están parcializados porque fueron los responsables de no cumplir la sentencia del Consejo de Estado. Ahora, tampoco es cierto que la doctora María Jimena haya sido parte del despacho del magistrado, el doctor Valero. Eso no es verdad. Ella hizo parte de la dirección jurídica de la alcaldía cuando el doctor Valero fue director jurídico. Luego, en ese caso también mienten. Y lo peor aún de la mentira es que dicen que dijo uno de los abogados del municipio, tampoco hace referencia al nombre. A él sí lo protegen y a mí no. Sí protegen el nombre del supuesto abogado del municipio y a mí no, porque el periódico no publica los nombres. Porque el periódico no publica cuáles son los nombres de los funcionarios de la administración de Guerrero que arman estas suspicacias o que les dicen estas suspicacias. ¿Y por qué no publican el nombre del abogado que les dijo sobre estas suspicacias? No, uno tiene que ser objetivo en todo. Doctora Claudia, en resumen, se está tratando es de tapar una acción de repetición que se viene contra el municipio de Cali, no contra el municipio, sino contra Rodrigo Guerrero y Javier Mauricio Pachón. ¿Eso es lo que se está buscando a través de todos estos informes? Pues yo diría que sí, Aldemar. Es lo que se estaría evitando, con lograr tumbar la sentencia del Tribunal Contencioso donde se probó que el municipio no me había cumplido con el reintegro tal y como lo ordenó el Consejo de Estado. En los términos de salario, es que yo no estoy discutiendo el nombre ni el nivel, estoy discutiendo mi salario, son mis salarios, nada más. Ahora, derechos ya adquiridos. Derechos adquiridos. Ahora bien, Aldemar, esto es perverso también lo que se dice frente a la doctora María Jimena Román, donde hablan de que es extraño que el municipio tenía en su defensa de primera instancia en el Ejecutivo a la magistrada Berta Lucía Ramírez, quien ganó la primera instancia, y que luego fue retirada en segunda instancia por la doctora María Jimena, quien la reemplazó por el señor Mauricio Libreros, que perdió la segunda instancia. Esto no es verdad, se faltaba a la verdad,
porque desde un principio, y aquí tengo la secuencia, en este ejecutivo intervino el señor Carlos Humberto Sánchez Llano en la primera instancia, subdirector jurídico el doctor Pachón. Y el 29 de mayo del 2015, meses después, es que le dan poder a la señora Berta Lucía Ramírez, ex consejera de Estado. El 15 de septiembre yo apelo la sentencia de primera instancia y en la apelación se descorre un traslado de un recurso y vuelve y actúa el señor Carlos Humberto Sánchez, jefe de la oficina jurídica del municipio, quien manifiesta en el documento que obra, en el proceso ejecutivo, que es un documento ya judicial, manifiesta, abro comillas, que reasumo el poder que le fuera concedido a la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez. Luego, es mentira que la doctora María Jimena haya retirado a la exconsejera de Estado. De ninguna manera. Los documentos lo prueban. Ya solamente interviene el abogado Mauricio Libreros en la audiencia de fallo tan solo el 8 de agosto del 2016, donde le entregan poder y le reconocen por personería. Esto lo dice la misma sentencia ejecutiva y estos son los documentos que obran en el proceso ejecutivo. Luego, no entiendo cómo el país saca unos hechos que supuestamente dice un abogado del municipio, pues el abogado del municipio no conoce el proceso. Y el periódico El País debió enterarse y pedir los documentos que hacen parte de cada proceso. Yo me ofrecí y no me recibieron. Me ofrecí a llevarlos, no me atendieron. Entonces uno no puede querer imputar o hacer daño a unas personas que supuestamente están implicadas a través de este proceso con sandeces y mentiras, Aldemar. Porque no es justo. Ahora, que la doctora María Jimena trabajó conmigo en Cali, claro, ella trabajó conmigo en Cali. Ella fue la directora jurídica nombrada por el doctor Saba Ramiro Tafur. Y alrededor de eso también se tejieron muchas situaciones, pero que no vale la pena comentar, Aldemar. La señora no pudo estar en ese cargo sino un mes. Le tocó renunciar. Pues bueno, doctora Claudia, hechas las precisiones, esperemos entonces qué va a pasar con nuestra justicia y que verdaderamente se haga justicia y que paguen con la acción de repetición todos los que a través de sus acciones en la administración municipal le han hecho daño al municipio. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Viva las Noticias. Muchas gracias a todos los compañeros de esta mesa de trabajo que me han dado la oportunidad para yo plantear mis verdades, son las verdades que hacen parte de los procesos, porque no es justo que con una información parcializada se evite una gran verdad y que con una gran verdad se quiera plantear una mentira.